hago esto en un día solo? Entonces, ahí, bueno, el Señor ahí me fue dirigiendo para hacerlo en 2 días. En esta primera parte vamos a ver lo que es la gracia y la justicia de Dios, ¿sí? La gracia y la justicia de Dios. Vamos a exponer 2 de las doctrinas extremistas que tienen un mal concepto sobre la gracia para el jueves que viene. Hoy vamos a ver la gracia y la justicia de Dios. Sí, la gracia y la justicia de Dios. Amén. Hoy. Y vamos a poner como una breve introducción sobre 2 de las doctrinas, de doctrinas o movimientos que son el legalismo y el libertinaje, como una introducción. Eso va a ir más a fondo para el jueves que viene. Hoy vamos a hablar sobre qué es la gracia y sobre la justicia de Dios, en lo que es conceptos normales y en base a la palabra de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, empezamos. Bueno, como un preámbulo voy a hablar un poquito de lo que pasa mundialmente ahora, por lo que está pasando, que es que en el escenario mundial las iglesias ahora estamos viviendo en un tiempo donde celebran Halloween con excusas de ganar almas, donde se celebran convenciones sobre el orgullo gay y se establecen pastores drag queen o de la comunidad LGTB, se persiguen, condenan, encarcelan y juzgan a cristianos al exponerse de forma contraria a la agenda mundial de tolerancia que es en contra de lo que a Dios le agrada. Estamos viviendo tiempos de apostasía y de confusión bíblica, por eso, siendo un tema muy importante, debemos profundizar en lo que la Biblia habla sobre la gracia y su justicia para no caer en lo legalista ni en lo libertino. Como un preámbulo, un paréntesis, todo lo que se está moviendo en el mundo, todo lo que está pasando dentro del cuerpo de Cristo, incluso cómo el mal avanza, cómo el pecado avanza y cómo el concepto de la gracia y la justicia de Dios están desvirtuando para que el pecado se mueva como quien entra por su casa, ¿no? Y todo el mundo se está cambiando. Por eso es importante que el Señor me ministraba traer un poquito qué es verdaderamente la gracia de Dios, qué implica la gracia de Dios y qué implica la justicia de Dios, que está muy ligado con la gracia y con la obra redentora de Jesucristo. Así que, como introducción breve, voy a hablar un poquito nada más, de lo que es el legalismo y el libertinaje, ¿sí? Que son las 2 corrientes, los 2 extremos peligrosos donde se malentiende la gracia de Dios, ¿sí? El legalismo, como algo introductorio chiquitito, es una posición doctrinal que significa poner las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. Es el estilo de vida de las personas que creen que seguir las reglas hace que un individuo sea digno del favor de Dios. Este pensamiento fue condenado por Cristo. Después vamos a ver mucho más, el jueves que viene, mucho más a fondo, pasajes bíblicos, vamos a ahondar un poco más lo que es el legalismo, pero en síntesis, como algo introductorio, se basa mucho en es el concepto de la gracia, donde como dice acá, creen que seguir las reglas hace que un individuo sea digno del favor de Dios. Por lo que yo haga, por las reglas que yo siga rajatabla, yo soy digno de salvarme. El que no, ya se perdió, ¿no? O algo así. Esto fue condenado por Jesús y esto lo vamos a ver que es un poco lo que hacían los fariseos, para entrar más a juego. El libertinaje es el otro extremo que es malentendido por la gracia, que es extremo que cree que la salvación no se pierde por causa de la gracia, permitiendo a algunos pensar que todo vale y que no se debe ser religioso, como que no es para tanto, se piensa, ¿no? No es para tanto. Se acomoda la gracia y la salvación a conveniencia del pecado y para no tener culpa. Pues la salvación, dicen, no se pierde y Dios nos perdona porque Dios es bueno y ama al pecador y no al pecado. Entonces, esos son los 2 extremos donde la gracia se malentiende. Son 2 extremos peligrosos, caer en el legalismo y caer en el libertinaje. Eso lo vamos a ver más para el jueves que viene, pero hoy quería ver primeramente qué es la gracia y qué implica la gracia y el tema de la justicia de Dios, el carácter justo de Dios, que ahí vamos a entender todo lo demás. Amén. Gloria a Dios. Eso como algo introductorio. Bien. ¿Alguna dudita?
¿No? Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es la gracia y qué implica la gracia? Esto es como un concepto normal, no bíblico. ¿Qué es la gracia? ¿Qué se entiende cuando uno le pregunta a alguien gracia? Gracia es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Algo sin merecer, un favor que yo le hago a alguien sin que lo merezca. Eso es gracia. También es un perdón o es un indulto, ¿sí? La gracia. ¿Qué es un indulto? Un indulto. Ahora lo voy a ver, ahora te digo. También es la potestad de otorgar indultos y la gracia es la benevolencia o la amistad de alguien. Y ahí voy a la que tú preguntabas. Gloria a Dios. La gracia es, por otra parte, un favor, un don, o sea, un don es un presente, un regalo que se da, o una concesión, cuando nosotros damos algo, ¿sí? Un permiso o algo, que se concreta sin ningún merecimiento en particular. La gracia en general es para algo que, para alguien, se concede para alguien que no lo merece, ¿sí? Sin merecimiento en particular. De la misma manera, no hay que olvidar tampoco que está dentro de lo que en el ámbito judicial también se emplea la palabra gracia. Todo esto es como un contexto, ¿no?, de qué es la gracia, para entender después lo bíblico. En el ámbito judicial se usa la palabra gracia para hacerse referir al indulto, de lo que tú preguntabas, que una autoridad competente realiza sobre la pena de alguien que está condenado. Un indulto, es como un perdón, ¿no? De todas como los cargos o las culpas que el condenado tenía, que el reo tenía. La gracia o indulto puede ser total o parcial, esto es en lo judicial. Total comprende la remisión de todas las penas. Ustedes imagínense que esto es lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que la gracia es este indulto que Dios nos dio, pero lo llevamos a manera terrenal para entenderlo, ¿verdad? Dice, la gracia o indulto puede ser total o parcial. Esto es, total comprende la remisión de todas las penas por el cual el reo fue condenado. Y me gusta la palabra remisión, esto lo vamos a ver después con la palabra, que la remisión es la suspensión de una condena que priva de libertad a una persona. Repito, remisión es la suspensión de una condena que priva de libertad a una persona. Y eso es lo que básicamente hizo el Señor a través, cuando decimos su gracia salvadora, su gracia que nos libertó. Bueno, es una suspensión de una condena que caía sobre nosotros, que nos privaba de esa libertad que Cristo nos vino a dar, que después vamos a profundizar un poquito. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Si hay alguna pregunta, me levantan la mano y yo contesto. No. Gloria a Dios. Aleluya. El indulto entonces perdona la pena que habría sobre el condenado, ¿sí? Y esto me encantó. Para el otorgamiento del indulto es a través de un acto jurídico. ¿Cómo Dios es tan sabio y tan inteligente en lo que hace? A través de un acto jurídico. Y me interesó y me puse a buscar qué era un acto jurídico. Esto, cualquiera que haya visto derecho lo puede saber un poquito, que es, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente y de forma voluntaria con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. ¿Qué hizo Jesucristo? Cuando leí la definición de actos jurídicos dije, Jesús, es lo que hiciste vos. Eso es la gracia. La gracia, como estábamos viendo, es favor o don que se hace sin merecimiento particular. Pónganse cada uno en la situación que estábamos nosotros sin Cristo. Sin merecer nada, con una naturaleza pecadora, dignos de merecer la muerte, porque Dios es un Dios justo y santo. Un perdón, un indulto, como habíamos hablado, la gracia o indulto puede ser total o parcial, y esta es la remisión, la suspensión de una condena. Y acá dice que el acto jurídico, para el otorgamiento del indulto, del perdón, es a través de un acto jurídico. ¿Cómo Dios nos perdonó? A través del acto jurídico que hizo Jesús. Y que dice, constituye una acción. Dios no solo hablaba, a través de los profetas, Él venía anunciando la venida del Mesías y todo lo que iba a ser, la obra redentora, pero había que actuar, y Jesús actuó en el madero. Dice, constituye una acción que se lleva a cabo de manera consciente. Muchos dicen, ay, que Dios tan malvado, que dio a su Hijo.
dice la palabra que Él se dio a sí mismo por nosotros. Él fue consciente de la medida que estaba haciendo, fue consciente, estuvo de acuerdo con el Padre en dar su vida por nosotros, sin merecerlo, como vimos que es gracia. Dice, y de forma voluntaria. Y yo dije, ay Señor, tú eso es lo que hiciste por nosotros, te entregaste voluntariamente para ocupar nuestro lugar y así pagar nuestra condena. Dice, con el propósito de establecer vínculos jurídicos entre varias personas para crear, modificar o extinguir determinados derechos. ¿Cómo íbamos nosotros a ser hijos? ¿No? Es a través de Jesucristo. Yo siempre lo veo como el camino, el puente que ahora que nos mantiene con esa relación de padre e hijo. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, había como una cosa de trato de Dios, de Jehová, como de cierto, no sé si decirlo respeto o una cierta relación diferente, ¿no? Pero a través de Jesucristo, Jesús siempre menciona Padre, Abba, Señor, una relación de cercanía, una relación. Es lo que Dios nos llama ahora en este momento. Entonces, que tenemos que tener los derechos del reino, pues a través de Jesucristo. Él nos dio ese pase directo para estar en la presencia de Dios y el día de mañana, cuando estemos en su presencia, gozar, como dice la palabra, ser coherederos junto con Cristo de las riquezas en gloria que Dios nos tiene para nosotros. Pero para eso tuvo que haber un acto jurídico, que fue Jesús se entregó consciente y voluntariamente para nosotros poder tener derechos. ¿Amén? Amén. Los videos se va entendiendo, ya digo, si no se entiende yo... El acto jurídico vendría a ser es una acción. vendría a ser la gracia. Claro. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahí estamos siendo parte de ese acto jurídico. Claro, porque como decía, para el otorgamiento del indulto, del perdón, tuvo que haber un acto jurídico. Es ¿verdad? como un contrato, hasta que no firmás. Gloria a Dios. Pero el tema es que Él ya estableció esos derechos que nosotros teníamos. Por el solo hecho de Jesús, ni yo se hubiéramos ido al madero, ni vos, ni yo, nada, porque éramos personas de pecado, llenas de inmundicia. Pero el que no cometió pecado se hizo, hay un versículo en la Biblia que creo, no sé si lo voy a nombrar, pero el que no cometió pecado se hizo pecado, ¿no? Algo así, se hizo maldición. Porque el que estaba sobre una cruz se decía que era maldito. Hay un versículo sobre eso, no sé si lo voy a leer después. Entonces, el que no cometió nunca pecado, el que era bendito por el Padre, se hizo por nosotros, ocupó nuestro lugar de culpables, y ahí estableció esos vínculos que nosotros ahora tenemos con Dios de Padre, no solo de Dios lejano, sino de un Dios cercano, de un Dios de relación. El Abba, que le decimos nosotros nuestro Señor, a través de ese acto que Jesús hizo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, ahora vamos a verlo un poquito más, es creer en Él, aceptar a Jesús, porque es a través de Él que tenemos acceso al Padre, es solo a través de Él. Gloria a Dios. Pero sí, a través de aceptar a Jesús nosotros participamos de esos derechos, de hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora quiero pasar a lo que es la justicia, porque podía bien solo dar lo que era la gracia y todo, pero me pareció importante también mechar el tema de la justicia de Dios, la justicia de Dios, que se implica mucho en la gracia, porque ahí, como decía en ese preámbulo, hay malos entendidos de qué es la gracia. Se va al extremo del legalismo o al extremo del libertinaje, y la gente no sabe que Dios es un Dios justo, que Dios odia el pecado, que Dios aborrece al que comete pecado. Entonces tenemos que entender el carácter y naturaleza de Dios para poder hablar de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y le voy a hacer una pequeña introducción de qué es justicia. Justicia es un principio, como un parámetro, lo que nos guía. Es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponda. Repito, es un principio moral, la justicia, que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Otra de las definiciones es pena
o castigo. La justicia se puede también nombrar como una pena o un castigo, como por ejemplo cuando dicen, le aplicaron justicia, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, yo mirando esta definición, veo que también se aplica a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son principios morales que nos ayudan a nosotros a guiarnos a hacer lo correcto y lo que deberíamos evitar hacer. Porque no solo nos dice lo que tenemos que hacer, sino lo que no tenemos que hacer. Gloria a Dios. Y nos inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. ¿Qué verdad? La de su palabra. Y dando a cada uno lo que corresponde. Gloria a Dios. Vamos a ver un poquito que la justicia de Dios se trata más que nada de amar al hermano, de dar todo por otro. Por eso dice que el primer mandamiento es ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y no me acuerdo cómo se llama. Con toda tu mente. Y con toda tu mente. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y de eso se basa toda la ley, en amar a Dios y en amar a los otros. Y vamos a ver un poco que la justicia se trata sobre eso, y es dar por el otro. Pero acá también nos habla de la justicia de Dios, que Dios a cada uno, si lo llevamos a lo bíblico, a la naturaleza de Dios, Dios a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Y sabemos que dice la palabra, a ver si lo encuentro rapidito, acá. En Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Y si no me... acá, gloria a Dios, Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y sabemos que a los que, como dice en Apocalipsis también, el que sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más, ¿no? El que quiera seguir haciendo lo que está mal, que lo siga haciendo. Total, tenemos libre albedrío. Pero cada uno va a recibir lo que le corresponde. Gloria a Dios. Esa es la justicia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en la Biblia, lo interesante es que la palabra justicia está escrita 558 veces. Lo que da a entender que es algo extremadamente importante para Dios, que nosotros tenemos que entender en cuenta. La justicia de Dios. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Santo. Dios es nuestro Padre Celestial y como Padre debe corregirnos para que podamos crecer espiritualmente. La justicia de Dios nos garantiza que cada ser humano va a recibir lo que merece. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a la tierra a morir por todos los pecadores para que podamos ser perdonados y salvos por medio de la gracia de Cristo que provee santidad. Como acá lo que estábamos viendo, la justicia de Dios lo que garantiza es que cada persona va a recibir lo que merece, lo que ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha pensado, todo va a ser en el día del juicio expuesto, gloria a Dios. Y el que fue obediente va a entrar a la presencia del Señor. Y el que no va a ir al infierno, ¿verdad? Gloria a Dios, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Cada uno va a recibir lo que merece. Y como dice acá, a través, como estábamos diciendo, fue el acto de Jesús, fue el sacrificio de Jesús que a nosotros nos dio el perdón, para que nosotros seamos reconciliados con Dios y ser salvos por medio de la gracia. La santidad es algo que nuestro Señor exige para llegar a Él. Esta es otra como de las características o del carácter del Señor, la santidad. Como hablamos también que la justicia, Dios ama la justicia, también Dios ama la santidad. Dios ama la santidad. Y para llegar a Él tenemos que buscar la santidad que Jesús provee. Es a través de Cristo Jesús que nosotros somos santos, que llegamos al Padre, que podemos ser, bueno, vamos a ver un versículo, ¿no? que dice que el confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea, es a través de Jesús y su obra en nosotros, de ser transformados, de ser regenerados. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, la vieja criatura tiene que morir. Para nuevas obras nos ha llamado Cristo. Y para ser santificados cada vez más, no es que somos bautizados y ya salimos del agua ya santos relucientes. Es un proceso de día a día que Dios va haciendo su obra transformadora para ser
renovados, para ser regenerados para poder ser como Cristo. Gloria a Dios. La santidad es algo que nuestro Señor exige para llegar a Él. Sin embargo, todo aquel que no le acepte será destruido. La justicia de Dios vendrá en el juicio final sobre todos aquellos que no hayan creído que Cristo es el único Salvador y que por medio de obras nadie puede salvarse. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos lo que es el legalismo, que sí es cierto, la palabra lo dice, la fe sin obras es muerta, pero nadie por obras va a alcanzar el favor de Dios, como diciendo, yo, Señor, hice un montón de cosas, hice esto, guardé aquello. ¿Qué le dijo el joven rico? He guardado todos los mandamientos. Pero el Señor ya sabía que si él entregaba todas sus riquezas a los pobres, él le faltaba eso en el corazón del muchacho y se fue triste, porque Dios sabe que hay cosas que nos faltan siempre que pulir. Entonces, como dice acá, en el día del juicio final, Dios va a exponer todo lo que hayamos hecho, como decía Eclesiastés, toda cosa encubierta, si hicimos bien o hicimos mal, ¿según qué? Según la palabra. Eso es, porque de seguro si tú le preguntas a un incrédulo o a cualquier persona, ¿tú eres una buena persona? Te va a decir que sí, porque según sus obras, que te pueden decir, pero yo no maté a nadie, entonces soy buena persona. No robé a un banco, entonces me considero buena persona. Pero ¿quién en su vida no ha robado algo? ¿Quién en su vida, la palabra de Dios nos dice que incluso el que dice fatuo a su hermano, si mal no recuerdo, es condenado o algo así, si mal no recuerdo? Entonces, la palabra nos expone. Ahora igual vamos a ver un poquito lo que la palabra hace para nuestro corazón. Pero dice, sobre todos aquellos que no hayan creído que Cristo es el único Salvador y que por medio de las obras nadie puede salvarse. Gloria a Dios. Jesús vino y los que creen son salvos, pero los que no creen tristemente van a ser destruidos y van a pasar a la muerte segunda. Eso, y como Dios es justo, como dice, cada uno, la justicia de Dios, como habíamos hablado hace un ratito, que la justicia le da a cada uno lo que le corresponde. Si no obedecemos las leyes de Dios, sabemos a dónde vamos a parar. Gloria a Dios. Y dice, por tanto la justicia como el juicio significan arreglar las cosas, emitir un veredicto o pronunciar una decisión. Repito, tanto la justicia como el juicio significan arreglar las cosas, emitir un veredicto o pronunciar una decisión. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios es el juez supremo por todas las cosas, aunque uno a veces pueda decir que no, yo gobierno mi vida, yo me mando solo, o quién es Dios para juzgarme, etcétera, etcétera. Sí. El que va a juzgar es Jesucristo, ¿verdad? Porque hoy en día es nuestro abogado, pero el día del juicio... Él es a través de lo que él pasó, él como que tiene esa autoridad. Hay un... no me acuerdo del versículo ahora. No me acuerdo. Pero sí, él es nuestro abogado mientras estamos aquí en la tierra. Él aboga ante Dios por misericordia por nosotros, que tenga misericordia. Pero en el día del juicio final, Él va a ser quien nos juzgue. Hay un versículo, no me acuerdo, pero dice, gloria a Dios. Lo buscamos. Sí. Es el que dice, ¿quién nos podrá, no sé si, lo tengo ahí, ¿quién nos puede juzgar? No sé si es el que dice, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Unos versículos antes. Gloria a Dios. Que dice que ¿quién nos puede juzgar sino solo Cristo? Él es nuestro juez. Como también es nuestro abogado, Él también, como nos conoce, Él también nos va a juzgar. Es el único que tiene la autoridad para hacerlo. No me acuerdo del versículo. Romanos 3. Romanos 8:28 antes de que sí, acá. Gloria a Dios. Amén. Juan 5:22. Vamos a buscarlo igual. 5:22.
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Eso dónde está? En Juan 5, 22, 23. Juan 5, 22, 23. Gracias, Josué. ¿Lo podrías leer de nuevo? Sí. Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gloria a Dios. Amén. Y en Romanos 8, gloria a Dios, 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que hablamos. Romanos 8. Romanos 8, 33, 34. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo. Dios es el juez supremo que siempre administrará justicia de acuerdo con su naturaleza. Debido a que es un Dios de santidad y justicia, su justicia es siempre santa y justa. Como hablamos, hay un mundo que escasea de conocer el carácter y naturaleza de Dios. Entonces, por eso es importante nosotros saber que Dios es justo y que Dios es santo y que ama la justicia, ama la rectitud, ama la integridad y ama su palabra. Él es verdad. Entonces, como dice acá, debido a que es un Dios de santidad y justicia, su justicia es siempre santa y justa. Y Él va a impartir a cada uno conforme a su justicia, porque Dios no tiene favoritos. Dios no, el otro día estaba escuchando algo que decía que incluso Moisés, que era un hombre recto, que estaba ahí a la par con Dios, no le dejó pasar una a Moisés. Le dijo, mira, la tierra prometida la vas a ver de ahí, no vas a pasar, por cuanto lo que hiciste. Ahora no me acuerdo bien qué decía la Biblia, pero todo lo que pasó con Moisés, y Dios no le dejó pasar ni una. Dice, la vas a ver de acá lejos, no vas a entrar, ¿no? Entonces Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dice que la verdad se revela en la intimidad, que nos revela su palabra en la intimidad. Y Dios quiere que conozcamos más de su carácter y naturaleza para no ser engañados, como vamos a ver más adelante. Pero necesitamos conocer quién es nuestro Dios, y que Él es santo, que Él es justo, y que no nos engañemos con que, bueno, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios es misericordioso, pero también tiene ira, que se la guarda, es tardo para su ira, pero tiene ira. Y Él es santo y quiere las cosas rectas y no nos va a dejar pasar nada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Comprender la justicia de Dios comienza con una comprensión del pecado. El pecado es perversidad. Y vamos a leer Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Gloria a Dios. Al 6. Dice así, en el nombre de Jesús. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Gloria a Dios. Dice acá su palabra que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quebranta. Es como nosotros cuando infringimos, como cuando pasamos, estamos en el auto, en la moto y vamos a una velocidad no permitida. Ahí, ¿qué pasa? Nos multan. ¿Por qué? Porque nos pasamos de rosca. Cometimos un delito. Y eso
no sé, un sinónimo de infringir, como que, sí, bueno, quebrantamos la ley, quebrantamos la ley, entonces eso merita un castigo. Y dice que el pecado es la infracción de la ley. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Jesús ocupó nuestro lugar, dice, y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Gloria a Dios. Entonces miren esa comparación. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si nosotros estamos en Cristo, por eso hay que conocer a Dios y hay que conocer a Jesús cada vez más, nutrirnos más de su palabra y conocerlo. Porque dice, y todo aquel que permanece en Él no peca. Entonces, si nosotros somos de Cristo, Dios nos llama a no pecar. Recordemos, dice el versículo anterior, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Entonces, el pecado se opone a la santidad de Dios, como se expresa en su ley. Y en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿No? La paga del pecado es la muerte. Y la santidad de Dios requiere la pena de muerte contra todo pecado. Hacer lo contrario sería negar su naturaleza santa y justa. ¿Qué habíamos hablado de la justicia? Que la justicia le da a cada uno lo que le corresponde. Y Dios, siendo un Dios tan santo, tan puro, no puede ir contra su propia palabra. Y Él dice que la paga del pecado es muerte. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo podemos decir que tenemos que pecar deliberadamente? O dejar en nosotros pecado alguno. Sí sabemos que eso es algo diario, que no podemos todo de una, es diario. El Espíritu Santo mismo nos va a decir, bueno, hoy no te aflijas, hoy vamos con esto, mañana vamos con aquello. Y así es la obra del Señor, día tras día hasta que Cristo venga o nos lleve a esta tierra. Entonces, si nosotros pecamos, no estamos conociendo a Jesús, porque Él no habita el pecado. Y como dice, todo aquel que permanece, esa es otra palabrita clave, permanecer. ¿Cuánto estamos viendo que la apostasía avanza? Y la gente dice creer en Jesús, cree en Dios, pero no conoce al que está predicando con sus hechos. Porque Dios es un Dios justo y santo. Hay un versículo que dice, que me encanta, que dice que debemos temblar ante su palabra. Temblar ante su palabra. Dios no nos da estos conocimientos para que tengamos miedo y vivamos perseguidos, sino para que el temor de Dios se nos infunde para escapar de todo aquello que a Dios no le agrada en parte. Gloria a Dios. Dice, el pecado se opone a la santidad como se expresa en su ley. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Y la santidad de Dios requiere la pena de muerte contra todo pecado. Como dijimos, a Dios no le va a pasar a nadie, no importa los años de ministerio que yo pueda tener encima, o cuánto haya llorado yo a los pies de Dios, o cuánto le puedo yo decir a Dios, te amo Jesús, te amo Señor. Él lo que quiere es que nos santifiquemos, que tengamos un corazón transformado, regenerado en Dios todos los días, Señor, aquí estoy. Y el Señor nos va a empezar a mostrar las mugres que tenemos en los rincones, nos va a quebrantar, pero no es para muerte, es para ser transformado. Dice que la poda es necesaria para que llevemos más fruto. A veces Dios nos tiene que podar para llevar más fruto, y un fruto, pero de calidad. Eso Dios me estaba hablando el otro día. Entonces es necesario que Dios nos procese para llevar más santidad, para ser como Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo conocemos nuestra condición de pecado? Porque sí, Dios no quiere que ninguno de los que conoce a Cristo peque. Pero ¿cómo nosotros sabemos que estamos en pecado? Bueno, Romanos 3:19. Vamos a Romanos 3:19. Gloria a Dios. Romanos 3:19, 20 dice, amén, Romanos 3:19, Amén. amén, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Si me esperan, Salmos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Salmos. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué clave y qué importante lo que dice estos versículos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero sabemos que nosotros estamos bajo el tiempo de gracia. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, nosotros, salud, que te bendiga. Nosotros que ahora conocemos a Cristo, estamos bajo la gracia y sobre toda la obra que eso implica. Pero la gente que está allá afuera está bajo la ley. Necesita, gloria a Dios, como decimos, si nosotros vamos a un incrédulo y le decimos, ¿te consideras una buena persona? Las personas la mayoría de las veces van a decir que sí, que son buenas personas porque no mataron a nadie, porque no violaron a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante la ley de Dios les muestran que son pecadores, que ellos mismos si revén y si vemos la ley de Dios, ¿quién no ha mentido alguna vez? Gloria a Dios. ¿Quién no mintió alguna vez? ¿Quién no codició alguna vez? ¿Quién no le faltó el respeto a sus padres alguna vez? Gloria a Dios. Entonces, como dice acá el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y dice, gloria a Dios, o sea, que es imposible por el ser humano, por las obras que haga, ser justo delante de Dios. Es imposible. Nosotros podemos matarnos haciendo cosas para Dios, pero sabemos que Dios nos hace justo a través de Jesucristo. Que la justicia de Dios viene a través de creer y tener fe en Jesucristo. Gloria a Dios. En el Salmo 143:2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará. Gloria a Dios. Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Cuando a veces en los términos normales de la vida, cuando uno dice, la otra persona se justificó, como que, pero hablan de otra manera, como que se lavó las manos, hizo algo y se lavó las manos. Pero cuando nosotros hablamos de justificar, estamos hablando de hacer justo. Y eso hay que aclarar a veces porque se puede malentender. Cuando estamos hablando de justificar delante, en la presencia del Señor, en lo que es la Biblia, habla de hacer justo a la persona. Y como dice acá, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ninguna persona, por más que haga un montón de cosas, puede alcanzar el favor de Dios. Porque como volvemos a Romanos 3:20, que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nos podemos matar haciendo un montón de cosas. Hay muchos que creen siempre he oído eso. La meritocracia. No, lo que se hacía antes con los bebés. Circuncidado. Eso, sí. Bueno, y un montón de cosas, pero sabemos que eso fue, se puede entrar a discusión, un montón de cosas, pero lo que no ha cambiado es la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él sigue siendo santo, sigue odiando el asesinato, sigue odiando el adulterio, sigue odiando la mentira, sigue odiando todas esas cosas que están en su ley moral. Pero hay cosas que por los tiempos han cambiado. Pero dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque somos justos por Jesucristo. O sea, que la ley no toma el lugar. Dice Jesús que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y es a través de Jesucristo que somos libres del pecado. ¿Por qué? Que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través por ejemplo, tenemos... ahora lo vamos a ver, Éxodo 20, que ahí nos muestra un poquito el tema de los mandamientos.
que dicen no matarás, no te harás socios ajenos, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos, ¿no? Esa es la ley moral de Dios. Y eso no cambió, porque Dios sigue, como decía, sigue odiando y aborreciendo el matar, el hacer ídolos, etcétera, 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 ¿no? Eso no ha cambiado. ¿Y eso qué nos refleja? De meditar, bueno, alguna vez yo robé, ok, pequé, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Y en Gálatas 2:16, en Gálatas 2:16 dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Otra vez. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si vuelvo, yo siendo nueva criatura, partícipe de la gracia en Jesucristo, a través de Jesucristo, vuelvo a mentir, me estoy siendo transgresor. Por eso dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Por eso dice que somos transgresores de la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No? Repito, no desecho la gracia de Dios. Y habíamos comentado que la gracia es ese favor, ese indulto, ¿no? Que no nos merecemos ser perdonados, pero Dios nos indultó a través de ese acto jurídico que como nosotros estábamos viendo, que fue a través del accionar de Jesús en el madero, de resucitar, gloria a Dios, de tener esa autoridad. Y como tú habías mencionado, el que es nuestro abogado también va a ser nuestro juez, porque Dios lo puso por sobre todo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La ley entonces es un espejo para nosotros en, ok, mentí, no honré a mis padres, etcétera, etcétera. Todo lo que es en parte a lo moral de Dios, ¿no? Me muestra que soy pecador, que tengo una falta. Entonces, si al de afuera, ¿cómo va a saber que necesita de un Salvador? Si se cree que está libre, que no es condenado por nada, pero la palabra misma dice que pecó al mentir, y ahí está condenado, y necesita a alguien que lo salve. Por eso necesitamos saber la justicia de Dios, y saber que la ley, que es, cuando a veces mencionamos la ley, se malinterpreta y se va a los extremos, ¿no? Pero a la que acá estamos refiriéndonos, esa es la ley como el espejo que nos muestra nuestro pecado. No que después lo vamos a ver, no a lo moralista como los fariseos, ¿no? Que ahí tomaban la ley de Dios pero le sumaban reglas humanas, ¿no? A esas cosas, cargas para las personas. Eso es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 1:7, es puro Biblia esto, pero perdón. Perdón, Marisol, yo a los 45 minutos te aviso. Dale, yo igual ya estoy terminando. Ya estoy terminando, me queda una carilla y media. Gloria a Dios, gloria a Dios. Juan 1:7-10, del 7 al 10, perdón. Juan 1:7. Perdón, creo que es Primera de Juan. Primera de Juan 7. Perdón. Me comí uno.
No. Bueno, no sé, me comí un número ahí, no sé que es Juan, pero no sé qué libro es, no sé qué número, pero tengo el versículo acá, se los digo y después les reafirmo dónde, porque me manejo los números. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. Como dice acá, si decimos, gloria a Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Porque nuestra naturaleza de maldad, de pecado, necesita a alguien que nos salve, que nos limpie de todo eso. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos tenemos pecado, todos tenemos lucha, porque esta carne tira para la naturaleza pecadora. Gloria a Dios. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, acá es nuestra esperanza, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, Dios va a juzgar, Jesús va a juzgar a todo aquel que no hace su palabra. Porque Él es justo y Él es santo y le da a cada uno conforme a lo que cada uno en su libertad hace y cree. Gloria a Dios. Pero tenemos una esperanza, que Él perdona. Si nosotros transgredimos, pero nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios. Y limpiarnos de toda maldad. Él no solo, ok, te perdono, ya está, todo bien, podés seguir. No. Vení acá, te agarro, cometiste eso, la mugre que te dejó eso, te lo limpio, te la limpio. Por eso dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es quien nos limpia, Él es quien nos santifica. Porque como vimos un poquito más arriba, que Él ama la justicia, pero también ama la santidad. Y lo que nos demanda a nosotros es ser regenerados, es ser transformados. Gloria a Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Acá dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos acusando a Dios de mentiroso. Porque Jesús vino a limpiarnos de todo pecado. Dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Todos necesitamos. Porque si hay uno en la tierra que no peca, entonces ese podía haber ido a la cruz. Pero tuvo que venir el Hijo de Dios a entregarse. El que no tuvo pecado, el que no desobedeció nunca para ocupar nuestro lugar, porque no había forma. Entonces todos pecamos, todos. Gloria a Dios. Gálatas 3:24. Y anda haciendo un cierre. Voy a hacer un cierre y me apuro, le pongo por 4. Dale. Voy. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, yo igual esto lo voy a subir, lo voy a pasar, así que no se preocupen. Voy a arreglar alguna cosita y lo subo al grupo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido, lo voy a buscar porque quiero leer un versículo antes. Gloria a Dios. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Amén. Aleluya. Pero 23 voy a leer del 21, 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios.
de manera que la ley ha sido nuestro ayo, gloria a Dios, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, esto es Gálatas 3, del 21 al 27. Gálatas 3, 21 al 27. Gloria a Dios. Así que la Escritura, la ley, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Porque si yo soy tan bueno, no necesito un Salvador. Si yo por mis obras alcanzo el favor de Dios, ¿para qué necesito a Cristo? Pero la palabra enfatiza que necesitamos a Jesús, que Él es el único que no cometió pecado, gloria a Dios, y que tiene la autoridad para reconciliarnos con Dios. ¿Y qué es un ayo? No sé si es lo de los bueyes, puede ser, o esa, eso es las coyuntas, pero, a ver, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, claro, pero no sé si es como un sinónimo, no lo busqué realmente, pero como en mi conocimiento pienso que ayo es como eso, como el yugo, porque dice, de manera, es como algo que te ata, no sé si ustedes han escuchado más la palabra, yo no tuve tiempo de buscarla, pero no dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Dale. Ayo con A-Y-O. No, con A-Y-O. Ayo. A-Y-O. Porque dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Acá dice cuidadores de niños. ¿Definición? Dice, persona que en una casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los niños. Es como de alguna forma que la misma palabra nos está cuidando, nos está llevando a la salvación. Encaminando, ahí está, sí, claro. Que la misma palabra, la ley de Dios, o sea, lo que referimos a lo moral de Dios, nos guía a Jesucristo. Porque si yo miento, robo, adultero y hago todas esas cosas que para Dios es pena de muerte, porque Dios es justo y condena el pecado, entonces necesito un Salvador. Y como dice acá, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo están revestidos. Y Dios nos llama, Él nos limpia, como hablamos, Él nos limpia, nos lava, nos perdona, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero somos nueva criatura. Entonces necesitamos a Cristo. Las personas allá afuera necesitan saber que son pecadores, que han cometido pecados y que necesitan a Jesucristo, que su pecado va a ser condenado y que todo tiene una paga delante del trono de Dios. Pero, es por eso que necesitamos un Salvador, porque el que está condenado necesita salvarse. Pero la gente hoy en día no teme porque ¿de qué me voy a perder? No necesito un Salvador si estoy bien conmigo misma y soy buena gente, ¿no? Entonces cuando la gente viene la palabra de Dios a mostrarnos como un espejo la suciedad que tenemos, nos dice, wow, estoy sucia, necesito limpiarme. ¿Y a quién voy a limpiarme? Con la palabra de Dios y con la fe en Jesucristo. No sé si se va entendiendo, si no cualquier cosa. Sí. Voy a avanzar porque si no, me corre. Romanos 6:14 dice, Romanos 6:14, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. La ley nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores de esto, lo otro que hemos metido. Pero Cristo, como dijimos en un versículo anterior, si el que confiesa su pecado, el que se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, hacer de nosotros nueva criatura. Nosotros ya, y como dice acá, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Por eso como hablamos cuando hablamos de acto jurídico, que Él restableció Jesucristo con lo que hizo en la cruz y en su resurrección, estableció los vínculos que teníamos con Dios. No solo es ese Dios lejano, Jehová, que hay que tenerlo respeto, sino es nuestro Padre y es nuestro Señor. Somos esclavos por amor a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La justicia es algo que tenemos que... ¿Cuánto me queda, Josué? 5 minutos. Bueno, la justicia es algo que tenemos que practicar. Gloria a Dios. En los versículos de la Biblia que muestran que la justicia es una acción que por medio de la fe debe surgir en nuestra vida diaria son los siguientes. Yo igual voy a pasar esto al grupo, así que no. Primero de Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Como hablamos, el que permanece en Cristo, que no cometió pecado, no peca. Primera de Juan, ¿cuánto? Primera de Juan 2:29. Yo igual, pastora, lo paso al grupo ahí, lo tenés. Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:7-8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y el último versículo, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Gloria a Dios. Entonces a eso va la justicia, que Dios le da a cada uno lo que merece por lo que hace, porque Dios nos dio libre albedrío y nos dio a escoger el camino de la bendición o el camino de la maldición. Hay otra forma que dice en el Antiguo Testamento, el camino de la vida o el camino de la muerte. Nosotros lo escogemos, pero tenemos que ser conscientes que nosotros somos pecadores y que vamos a morir si no nos arrepentimos de nuestros pecados, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y me queda este cachito así. Pero la justicia de Dios es mitigada por su amor y misericordia. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para satisfacer la justicia y permanecer consistente con su santidad. A través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios puso la salvación a disposición de todos los que creen en Él, y eso lo podemos encontrar en Juan 1:12, en el capítulo 3, 15 al 17. La justicia de Dios no solo se satisface en la cruz, Él realmente da el regalo de esa misma justicia a los pecadores que son santificados por medio del sacrificio. De esta manera su justicia se satisface y se glorifica en la exhibición de su misericordia y su gracia. O sea, parte de la justicia de Dios implica su misericordia y su gracia. Él es santo, pero también es misericordioso. Él no va en contra de su carácter y naturaleza. Él es un Dios justo, soberano, que le da a cada uno el pago, pero también es misericordioso. La palabra nos dice, Dios es amor. Y por eso entregó a su Hijo en la cruz. Pero dice que en Juan 3:16, el famoso pasaje, lo voy a buscar, Gloria a Dios, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras sean reprendidas. Para que nuestras obras sean reprendidas, para que veamos que hay tinieblas, tenemos que venir a la luz de Cristo. Y por eso la gente necesita saber, necesita el conocimiento de la palabra de Dios, pero necesita saber que hay un Salvador que va a alumbrar sus tinieblas. Pero la gente necesita saber que tienen tinieblas en su corazón. Claro. Y no solo acercarles la palabra diciendo, Jesús te ama, vas a tener un amigo. Necesitan saber,
que tienen en su corazón pecados y que esos pecados van a ser condenados el día del juicio de Dios. Y eso es la muerte y eso es el infierno. Pero hay como un escape de todo eso. Es Jesucristo. Él nos puede limpiar. Él puede ser más que esa escoba que limpia la mugre, puede ser la que nos restaura y nos transforma. Sí. La nueva criatura. ¿Podemos hacer un resumen? Sí, ya también igual. ¿Puedo hacer una parte y una acotación Sí. del resumen? Que es importante también implantar sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo. Es bueno el conocimiento de saber que estamos por la ley, que Jesucristo vino, pero también Jesús dice que va al Padre, que va a ser morada por nosotros, pero que no nos va a dejar solos, que va a dejar al Espíritu Santo para que nos guíe. Sí que la palabra nos confronta contra el pecado, que Jesús murió por nosotros, pero es importante saber que en la iglesia tenemos al Espíritu Santo, el que nos convence de pecado. Yo puedo hablar miles de palabras, el conocimiento desde el principio hasta el fin, y entregársela y confrontar a las personas. Pero si no viene el Espíritu Santo, si no hablamos con poder y con Espíritu Santo a la gente va a seguir igual, va a seguir convencida de que sí que está haciendo mal. Pero como el Espíritu Santo lo tenemos nosotros, y no le buscamos, y no nos llenamos, y hablamos palabrerías, o damos enseñanza en cual no está el poder y el Espíritu Santo, la gente va a seguir igual. Porque los curas predican o enseñan, ¿no?, de la palabra de Dios, y aún la distorsionan por causa de a la manera como les convenía a ellos. Y también que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es parte de Dios, en cual la iglesia tiene que saber y tiene que estar convencida que no nos podemos engañar. Sabemos cuando estamos haciendo lo bueno y cuando estamos haciendo lo malo. Y necesitamos buscar de Dios, que es por la ley, que nos confronta, que Jesús murió, pero también el Espíritu Santo nos dejó para que nos confronte a nosotros mismos, porque podemos enseñar. Pero nosotros mismos, de Pablo decía, ¿no?, ¿de qué me sirve ganar miles si mi alma se pierde? Si no hay una convicción por el Espíritu Santo, porque me gusta más aprender y enseñar que aprender y ser salvo yo mismo. Es importante, por es un eso punto dice importante. lo que ahorita en Gálatas 5:18, que habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Y es claro, ahí es lo que vamos, que cuando nosotros vamos a llevar la presencia del Señor, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, gloria a Dios, tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo, porque Él es quien convence y hace la obra. Nosotros no somos quien hace la obra, es el Espíritu Santo, es quien Jesús envió para que Él termine la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, es por ley el Espíritu Santo, gloria a Dios. Como dice acá, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Como dijimos, las personas, todos nosotros tenemos dos opciones, la vida o la muerte, y tenemos que escogerlas, ¿sí? Dios nos ha dado ese entendimiento, pero también cuando recibimos a Jesús, también recibimos su Espíritu Santo, gloria a Dios. Y Él es que nos va a guiar para las buenas obras en Cristo Jesús. Porque como habíamos dicho, ya no, que ahora lo vamos a ver el jueves que viene, el tema del legalismo y el libertinaje, ¿no? Llevar a la gracia a extremos donde la justicia de Dios y la santidad de Dios no está, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que ahora que, porque ya terminó. Sí. Pero ahora que terminó, si querés cortar. Quiero que Marisol, ¿verdad? Sí. Como resumiendo, ¿verdad? Al oyente también para que hagas una oración, ¿verdad? Referente a esta palabra y para que puedas soltar una bendición. ¿Amén? Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, sí, Señor, tú eres el que estás haciendo la obra en nosotros, y así también te pedimos, Espíritu Santo,
que hagas tu obra en cada persona, bendito Rey, que ha escuchado esta palabra, así como en nuestros corazones, Espíritu Santo, haz tu obra, transforma nuestros corazones, Señor, bendito Rey. Señor, tu palabra dice en tu palabra, Señor, que tú cuando envías tu palabra, hace para lo que tú la envías, Señor. Y que sea para, Señor, nuestra confrontación, Señor, para no quedarnos cómodos, Señor, en el pecado de nuestra carne, Señor, sino que podamos venir a la luz que es en Jesucristo, Señor, la fe en Jesucristo, Señor. Oh bendito Rey, porque Dios, tú nos amas tanto, Señor, que has entregado a tu Hijo, bendito Rey, para que la ira que merecíamos nosotros por nuestras faltas y pecados fueran sobre Él, Señor. Tú nos amas tanto, Señor, pero en tu naturaleza y en tu carácter también amas tu santidad y amas tu justicia. Y queremos, Señor, bendito Rey, que todas las personas, Señor, en esta tarde, noche, Señor, bendito Rey, a nuestra alma también, Señor, tú nos ayudes, Señor, a conocerte, nos ayudes a tener una relación, como hablábamos, Señor. Ahora, Señor, te podemos llamar Padre, te podemos llamar Señor, bendito Rey de la gloria. Santo, 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 bendito Rey, convéncenos de pecados, Señor, Espíritu Santo del Dios vivo, ayúdanos, conforta a nuestros hermanos débiles en la fe, aquel, Señor, que no te conoce, Señor, te pedimos que te reveles, Señor, bendito Rey de la gloria, que todo engaño de Satanás, que todo velo, Señor, en el entendimiento sea retirado en el nombre de Jesús, a través de la luz de Jesucristo, a la vez de tu palabra, Señor, que es lumbrera para nuestro camino, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, bendito Rey, que esta palabra caiga, Señor, en nuestro corazón, germine, Señor. Si tú tienes que obrar en nuestro corazón, obra, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú sabes, Señor, que necesitamos, Señor, para conocerte más. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a entregar de nosotros, Señor, bendito Rey, más devoción para ti, Señor, bendito Rey, más amor por tu presencia, Señor, bendito Rey. Ayúdanos a ser más santos, Señor, conforme a tu palabra, no conforme a nuestro conocimiento, sino conforme a tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, bendito Rey, a amarte más, Señor. Ayuda a nuestros hermanos y a todo aquel, Señor, que ha escuchado, bendito Rey, o que va a escuchar, Señor. Ayúdalo, Señor, bendito Rey. Oh Padre, como muchas veces lo has hecho conmigo, Señor, cuando no entendía algo, tú viniste a mi rescate de las maneras más increíbles o de las maneras más creativas. Tú me enseñabas, tú me guiabas y tú lo estás haciendo. Y por eso te pido que todo aquel que no entienda tu palabra, Señor, todo aquel de nuestros hermanos, Señor, que quieran más, Señor, bendito Rey, puedas, Señor, guiarle, Espíritu Santo, puedas guiarle, bendito Rey, muéstrales a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, bendito Rey, porque tu venida se acerca, Señor, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea transformado, regenerado completamente, Señor, y podamos convertirnos cada día más a ti y tener un corazón conforme al tuyo. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, y perdona, Señor, si he hablado cosas que tú no querías. Perdona, Señor, ayúdame, Señor, bendito Rey, y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, nos siga hablando, Señor. Tu palabra es preciosa, bendito Rey, y gracias porque son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por la buena nueva de salvación para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.